bueno, vamos a ver lo que es la completación de un espacio de medida. Completación. ¿Vale? Ya vieron que era lo que quería decir que que una medida fuera completa respecto a una sigmática. Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que el subconjunto está aquí, bueno, si F está aquí, entonces es una N. ¿Cómo? No, que si el subconjunto de, bueno, si F está allí, entonces ¿N? el E es Ah, ok, ya. Sí. Bueno, pero eso es que está en ajá, bueno, creo que sí. N, ¿no? Ajá. En N. Está en una. Sí. Sí, o sea, Sí. ¿tienen que una medida va a ser completa respecto a una sigma álgebra? Sí, siempre que F sea su conjunto de N con N nulo. Nulo. Siempre que pase esto, entonces F pertenece a la sigma álgebra. ¿Vale? Recuerden, eso era lo que quería decir, que una medida fuera nula respecto a una sigma álgebra. ¿Vale? Entonces, pues vamos justamente a completar un espacio de medida. Es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, sea X mu X una sigma álgebra y una medida sobre la sigma álgebra. Queremos completarle los conjuntos que le faltan. ¿Vale? ¿Cómo se les ocurre que podemos hacer eso? O sea, vamos a tener que hacer una sigma álgebra todavía más grande. Pues vamos a tener que encontrar una S barrita tal que S esté contenido en S barrita y esta contenga todos los nulos. ¿Cómo se les ocurriría hacer eso? Voy a hacer la generada de S unión los subconjuntos de cualquier nulo. Ok, sí, de hecho va a ser equivalente a lo que vamos a hacer, ¿vale? Muy buena idea. Y sí, termina pasando eso. O sea, le metemos a S todos los nulos y trabajamos con la sigma álgebra generada por eso. Pero esos conjuntos se van a poder ver como, vamos a definir S igual al conjunto de los F unión N, mejor le pongo N, tal que F pertenece a S y M está contenido en N para algún N perteneciente a esta N. ¿Vale? Que es la de los nulos. Vamos a definirnos este conjunto. Y pues ahora vamos a querer ver que primera esto va a ser una sigma álgebra. ¿Vale? Y sí, por eso te digo, si ya vemos que esta es una sigma álgebra, vamos a tener que tu idea es equivalente a hacer esto. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para ver que esto es una sigma álgebra? Es cerrado bajo diferencias y uniones. Ok. O lo que sería lo mismo, ver que es cerrado bajo complementos y que es cerrado bajo uniones numerables, ¿no? Entonces, bueno, vamos a demostrar la primera, la de complementos. Sea F unión M perteneciente a la S definida de esta forma. ¿Vale? Queremos ver F unión M complemento pertenece aquí. ¿Vale? Es lo que queremos demostrar. ¿Vale? Y bueno, F unión M complemento, ¿a qué es igual? Sí, ¿no? Entonces es el complemento unión, intersección M complemento.
Sería esto igual a F complemento, intersección, M complemento. ¿Cuál es el problema? Que aquí tenemos una intersección y queremos expresar esto como unión de uno que está en la sigma álgebra original con otro que sea un nulo. Pero, bueno, aquí, o sea, ya me tomé una M, ya me estoy tomando una descripción de estos elementos. Ojo aquí también, quiero aclarar, esta no necesariamente va a ser única, de hecho, casi nunca va a ser única, ¿no? Salvo que tengan que los únicos nulos son el vacío, esta no va a ser única. Entonces, aquí, esta tiene que estar contenida en alguna n, tal que la medida de n es igual a 0. Eso por definición. ¿Vale? Entonces, bueno, queremos expresar este complemento. Tenemos F complemento, intersección, M complemento. ¿Vale? Esto me podría ser igual a F complemento, intersección, M complemento, unión. ¿Qué va a ir aquí? ¿Qué debería ir ahí? Vamos a querer que sigan en F complemento, ¿no? Entonces acá seguimos teniendo F complemento. ¿Qué le haría falta a N complemento para hacer M complemento? Ustedes, lo que tienen es esto. Entonces lo que van a tener a partir de aquí va a ser N complemento conteniendo M complemento, ¿no? Por eso pregunto, ¿qué le falta a N complemento para convertirse en M complemento? ¿Diferencias? ¿Qué diferencia? Ok, ¿qué diferencia? M complemento menos M complemento. ¿Qué cosa? M complemento menos M complemento menos N. No. Es decir, los complementos, ¿no? O sea, le falta lo que pueda llegar a tener lo que pueda llegar a estar en este pedazo. En N-M, ¿vale? Entonces aquí sería N-M. ¿Vale? ¿Sí pueden ver claramente por qué se da esta igualdad? ¿O quieren que la chequemos? Sí, o sea, les digo, Sí, esto... estamos pegando los que van faltando, ¿no? Exactamente, es lo que estamos haciendo. Con esto le estamos pegando los que le faltaban a la N. Entonces con eso ya completamos a nuestra N complemento. ¿Sí? ¿Sí lo ven claro? Pero bueno, F complemento, intersección N complemento, esto tiene que pertenecer a nuestra sigma álgebra, porque es cerrado bajo complementos y bajo intersecciones. Y este conjunto, ¿qué le va a pasar? Vamos a tener, sobre todo por esta parte, N menos M va a estar contenido en ¿qué? Va a estar contenido en N. ¿Vale? Entonces, bueno, si le volvemos a meter F complemento, intersección N menos M, esto va a seguir contenido en N, con la medida de N igual a 0. Entonces, pues ya lo pudimos expresar como la unión, de tal manera que el primero pertenece a nuestra sigma álgebra y el segundo está contenido en un nulo. Entonces, con esto, pues por lo tanto, ya obtenemos que F unión M complemento pertenece a la sigma álgebra definida de esta forma. ¿Vale? ¿Qué pasó? La definición de la sigma álgebra definida así, Ajá. ¿N es un elemento de qué? O sea, para De los nulos. Los nulos son los Los que tienen medida cero. que tienen medida cero, exactamente. ¿Vale? Entonces estamos pidiendo de las, o sea, F unión algo, que ese otro algo se esté contenido en los nulos. Gracias. Entonces, bueno, ¿alguna otra duda con esta parte de la prueba? ¿O todo sencillo? Ok, entonces bueno, vamos con la segunda propiedad, que es que si nos tomamos una colección de, y pues ya los voy a expresar de esta forma, ¿no? Pues ya aprovechando. O sea, si tenemos una colección de F, N
unión MN contenida en S, queremos demostrar la unión de Fm unión Mn pertenece a S. Eso es lo que queremos demostrar, ¿vale? Es decir, que es cerrado bajo uniones numerables. Entonces, bueno, pues tengo la unión de Fn, bueno, si acaso para que aquí no se confundan, los paréntesis están ahí, Fn unión Mn está, ¿a qué sigo? Vamos, se puede separar las uniones. Puedes separar las uniones, ¿no? Entonces acá te quedaría como la unión n perteneciente a los naturales de Fn unión, la unión de n perteneciente a los naturales de Mn. ¿Vale? Y ahora, la unión de los n pertenecientes a los naturales de F de n pertenece, debido a que S es una sigma álgebra, a S. Y la unión de los n pertenecientes a los naturales de Mn, ¿en qué está contenido? En unión de los unos, ¿no? Exactamente, en la unión de los n pertenecientes a los naturales de los Mn. ¿Vale? Aquí pues ya estoy abusando desde el principio, ya estoy suponiendo que el Mn es el de medida 0 que contiene nuestra Mn. ¿Vale? O sea, no lo aclaré desde el principio, pero pues así lo tengo, ¿vale? Y bueno, luego, ¿cuál es la medida de la unión de bueno, es menor o igual. Es menor o igual, exactamente, ¿no? Menor o igual que la suma, bueno, aquí le podemos poner 0, suma desde n igual a 0, bueno, a 1, hasta infinito. Y estos son suma de ceros, ¿no? Ceros. Salud. Y entonces, por lo tanto, ya obtenemos que la medida es igual a 0, ¿no? Y entonces ya pudimos expresarlo, expresar a nuestra unión como la unión de un conjunto que pertenece a S con otro elemento que está contenido en un nulo. Entonces, pues ya por lo tanto, ya obtenemos que la unión pertenece a la S barrita que me definí. ¿Vale? Entonces ya con esto demostramos que es cerrado bajo complementos y que es cerrado bajo uniones numerables. Entonces pues ya terminamos, acabamos de demostrar que nuestra S barrita es una sigma álgebra. ¿Vale? Entonces bueno, ¿alguna duda con esto que se hizo en esta parte de la prueba? ¿Todo bien? Vale. ¿Ya puedo borrar esto? Entonces, bueno, ya hicimos la primera parte. Logramos acotar la S con la S barrita. ¿Vale? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tendríamos que ver que si tienen una una E perteneciente a S barrita, tal que si tienen una E subconjunto de X, tal que no, espérense, ya en mi cabeza ya les definí esto, entonces todavía no puedo llegar a eso. Ya logramos acotar a la S con la S barrita. Ahora hay que definir una medida en la S barrita. ¿Cómo se imaginan que se va a definir? La medida, vamos a ponerle medida barrita, de un elemento F unión M con
F perteneciente a S y M de medida 0. ¿Cómo se imaginan que vamos a definir eso? Bueno, acuérdense que lo que hicimos fue añadirle los nulos, entonces nos va a interesar que esos sigan siendo nulos, ¿no? Entonces, ¿cómo deberíamos de definir esto? Medida de barritas de F. Nada más la medida de F. Ajá. Sí, barrita, ¿no? Bueno, pues ya que definimos esto, hay que ver pues, en primera que está bien definido, ¿no? Porque como les comentaba, esto, a menos de que los únicos nulos sean los vacíos, va a tener infinitas representaciones. O por lo menos numerables representaciones, ¿no? Entonces, pues con eso hay que ver que está bien definido, ¿no? Supóngase que F1 unión M1 es igual a F2 unión M2 para algún F1 y F2 perteneciente a S y para algún M1 y M2 contenidos respectivamente en N1 y en N2, tales que N1 es nulo y N2 son nulos, ¿vale? Tenemos que demostrar la medida de F1 es igual a la medida de F2. ¿Vale? Para que esto esté bien definido, o sea, nos tomamos dos formas distintas de representar este valor, ver que la M barrita de F1 unión M1 tiene que ser igual que la F barrita de F2 unión M2, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo le hacemos para demostrar esto? Ok. ¿Le calculamos la medida entonces? O sea, tendríamos la medida de F1, ¿no? Y que le hacemos esa medida para, por medio de turbulencias, convertirla en esta medida. Vale, ¿están de acuerdo que esto es igual a la medida de F1 más 0? No sabemos si M1 es disjunto de F1. Ok, sí no lo sabemos, pero en este caso sí van a poder abrir la medida, justamente por esto, porque pues al final como la otra te da 0, sí pueden estar abriendo la medida, ¿vale? O sea, ¿qué es lo que tienen? Tienen que la medida de F1 unión F2, unión F2 ya la regué yo, unión N1 tiene que ser menor o igual que la medida de F1 más la medida de N1, y esto es igual a la medida de F1, ¿vale? Entonces con esto, ¿qué es lo que obtienen? Por un lado tienen que la medida de F1 unión N1 es menor o igual que la medida de F1, pero esta es monótona también la medida. Entonces, ¿qué van a tener también? Que la medida de F1 es menor o igual que la medida de F1 unión N1. ¿Sí? Monotonía. Esta es por monotonía, esta es por modaca, ¿no? Sí, claro. Y entonces ya obtienen por lo tanto que la medida de F1 es igual a la medida de F1 unión N1. ¿Vale? Entonces les decía, por eso sí pueden abrirlo acá, la suma, ¿no? O sea, al expresar esto como la medida del otro. Entonces, bueno, en específico voy a borrar esto de acá. Tendríamos que la medida de F1 tiene que ser igual a la medida de F1 unión N1. ¿Vale? Sí. Y ahora, ¿qué más? Pues hacemos lo mismo, pero del otro lado. Son bastante F2. ¿Qué pasó? También puedo hacer lo mismo para F2. Se puede hacer lo mismo para F2 y obtenemos que, déjenme aquí, utilizo esta pequeña parte para escribirlo, la medida
de F2 va a ser igual a la medida de F2 unión N2. ¿Vale? Pues bueno, ¿puedo borrar esto de acá? Sí. ¿Vale? No se desvíen, queremos llegar a esto, queremos llegar a esta parte de acá. ¿Cómo podemos relacionarlos? Bueno, y también aclaración que pues esto funciona siempre que le estemos poniendo nulos, ¿no? Sí, o sea, nada más aquí por un caso particular para comentarles que sí lo podrían hacer, ¿no? Tienen que utilizar esta igualdad. Si tienen esa igualdad, ¿qué pueden decir de F1 unión M1 unión M2? O sea, ¿a qué será igual esto? No sé, me dicen unión N1 unión N2. ¿A qué tiene que ser igual? Miren, ahí está. Tenemos esta igualdad. Añádanle las uniones, añádenle esta unión en ambos lados. O sea, las M's y las N's, o sea, M1 es N1 y M2 es N2, o No, M1 es el conjunto del que viene M1. Ajá, ese es A ver. el. ¿Vale? Pero sí, o sea, les digo, parten de esta igualdad. ¿Qué pasa si esta igualdad en ambos lados le metemos N1 unión N2? Entonces sería F2 es igual F2 unión N2 unión N1, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿Vale? al revés N1 y N2, pero está bien. Ah, bueno, pues sí llega a lo mismo, ¿no? Para que se vea. Sí, la conmutatividad de la unión, ¿no? Pero bueno, ¿sí queda claro por qué pasa eso? Les digo, partan de acá. Tenemos F1 unión M1 igual a F2 unión N2. Eso ya lo tenemos. Y entonces acá en ambos les metemos F1 unión M1 unión N1 unión N2. Tiene que ser igual a F1 unión M2 paréntesis unión N1 unión N2. ¿Vale? Y entonces acá vamos a tener F1 unión junto a estos dos, M1 unión N1 unión N2. Y acá F1 F2, perdón, F2 unión M2 unión N2 unión N1. Pero M1 está contenido en N1 y M2 está contenido en N2. Entonces unión te vuelve a darlo de acá. Entonces acá tenemos F1 unión N1 unión N2. Tiene que ser igual a F2 unión N2 unión N1. Por lo mismo, M2 está contenido en N2. ¿Vale? Entonces sí, ¿sí ya les queda claro esto? Bueno, aquí nada más será pues como recordatorio para poder meter esto. Y lo que les decía, estos son nulos. De nuevo, entonces vamos a tener que la medida de F1 tiene que ser igual a la medida de F1
unión N1 unión N2, y esto es igual a la medida de F2, porque estos son iguales, unión N1 unión N2, y esto es igual a la medida de F2. ¿Vale? Y ya con esto, de tomar las dos representaciones del mismo conjunto, obtuvimos que sus medidas son iguales. Y entonces con esto ya tenemos que esto está bien definido. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué tal hasta aquí? ¿Alguna duda? Ok, ¿ya puedo borrar esto? Muy bien, ya que ya vimos el primer pasito, los demás no están tan complicados. Ahora, ¿qué hay que demostrar? Hay que demostrar que es medida, que en efecto la mu gordito es medida, ¿vale? ¿Qué propiedades tenemos que demostrar para ver que es medida? ¿Cuáles son las propiedades de Es medida? positiva, el número es 0 y otra cosa. Ok, Pero vale. si tiene una posición de disjuntos, abre eso más bien. A ver si más bien, ¿no? M, afirmación, M barrita es positiva. ¿Por qué? Porque En todas se definió como una medida de estos, ¿no? Y estos son positivos, ¿no? Entonces, bueno, ya, es positiva. Propiedad 2, M del vacío. ¿El vacío cómo lo puedo representar? El vacío unión el vacío. Unión del vacío, ¿no? Esta es la medida de vacío, unión, vacío. Con un elemento de ese y el nulo, ¿no? Entonces, La medida del vacío. es la medida del vacío. Y ya tenemos que esta es medida, entonces esto es 0. Entonces tenemos que la medida barrita del vacío es 0. ¿Vale? Bueno, la propiedad interesante que también está sencilla de demostrar es, pues nos tomamos una colección de Fn's unión Mn's contenida en ese gordito. Es decir, Fn es medible y las Mn son los que están contenidos en un nulo. De que tenemos que demostrar tal que son ajenos, o sea, Fn unión Mn intersección Fk unión Mk es igual al vacío para N y K en el distinto de K. ¿Vale? Queremos demostrar que la medida de la unión de los n pertenecientes a los naturales de Fn unión Mn medida barrita es igual a la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la medida barrita de los Fn unión Mn. ¿Vale? Muy bien. Voy a borrar esto. No, espera. Acabo de tomar foto, no. Ah, vale, claro. ¿Cómo nos pasa? Ya, gracias. Entonces, bueno, ¿cómo lo expreso esto? Hace ratito lo hicimos. ¿Cómo me va a convenir mejor expresar eso? La unión de los unión de los La unión de los n pertenecientes a los naturales de f de n unión la unión de los n pertenecientes a los naturales de
MF. ¿Vale? Y por definición, ¿esto qué va a ser? Así lo definimos. Ya digo, ya borré la definición. La medida de los La medida de la unión de los FNs. y además los FNs deben ser disjuntos. Por esa condición, los propios FN y FK tienen que ser disjuntos. ¿Vale? Entonces, esto es igual a la suma ¿vale? ¿Sí? Y esto que es igual A la suma de la medida gorrito. al infinito de la medida gorrito de los FNs unión MN. ¿Vale? De acá para acá. ¿Vale? Entonces ya con esto quedó. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? ¿Todo bien? Sí. Bueno. Entonces ya vimos que esto es una medida. M gorrito es una medida que extiende a M ¿vale? Sí, ¿no? O sea, sí se ve por qué extiende a M, ¿no? O sea, porque M gorrito de F1 se puede calcular M gorrito de F con F perteneciente a S, porque esta F la podemos ver como F unión vacío. ¿Vale? Entonces, justamente la medida gorrito de F debería de ser la medida gorrito de F unión vacío. Y esto de acá tiene que ser igual a, por definición, la medida de F. Es decir, la M gorrito sí está extendiendo a la F del conjunto S al conjunto S gorrito. ¿Vale? Ahora lo único que quedaría por demostrar para pues para checar que lo que hicimos pues, tiene algún propósito, es que esta es una medida completa, ¿no? Esta es una medida completa, ¿no? Nos quedaría ver este detalle, ¿vale? ¿Cómo le hacemos para ver eso? Con lo que partimos hoy. Agarramos un F unión M Hasta que más bien tenemos que agarrar algún conjunto que esté contenido en un nulo de acá. ¿Vale? Entonces sea E subconjunto de F unión M con este siendo un elemento de nuestra S gorrito. Bueno, vamos a ponerle M gorrito, quiere decir de los nulos, pero bueno, es más bien la medida gorrito de F unión M es igual a 0. ¿Vale? Y queremos ver que este conjunto pertenece a la sigma álgebra S gorrito. ¿Vale? ¿Cómo le hacemos para verificar eso? Recuerden, o sea, tenemos acá la medida de M igual a 0. M contiene a M. ¿Vale? ¿Cómo le hacemos para hacer esto? ¿Cómo lo hacemos para expresar a este conjunto como la unión de dos medibles una vez que tenemos esa característica? Puede menor igual a la medida de F unión N. Por eso no sabemos que Sabemos que esté en ese sistema. ¿Vale?
Bueno, pues, ¿qué quiere decir que la medida ahorita de F unión M sea igual a 0? Que la medida de F es 0. ¿Vale? Y entonces, ahora sí, ¿cómo puedo ver a mi E como la unión de uno en la sigma álgebra y otro nulo? Voy borrando esto. Lo pienso un minutito, le voy borrando esto. ¿Cómo lo puedo ver a la E? Digo, jueguen con que ya tienen que pues la medida de F es 0. ¿No? Igual, y también, o sea, al meter esa M en algún nulo, pues también vamos a tener que M unión N, la medida de M unión N, pues va a ser igual a 0. ¿No? ¿Ya entienden cómo tiene que ser la E? Bueno, a ver, tenemos, vamos a tener E contenido en F unión N, ¿vale? Y vamos a tener que la medida de F unión N es igual a 0, ¿vale? Ambos son nulos. Vale. Entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿Ya? ¿O no? A ver, bueno, está bien. ¿Qué más les, o sea, cómo podemos ver a la E? No, pues voy a escribir lo mismo. Pero ¿cómo podemos ver a la E? Con base en en su... A ver, no, esperen, sí, también ya la perdí. Sí, a ver, ¿cómo se dice esto? Vacío unión N. Vacío unión N. Ah, pero eso para qué nos sirve. Bueno, o sea, si les digo, acá vamos a tener que tener, fíjate, vamos a tener que tener un elemento nulo. Y acá vamos a tener que tener un elemento que sí pertenece a la sigma álgebra. Ya me acuerdo. Sí. O sea, sí. F unión F. ¿Qué va a ser? E va a ser igual a, si ya tenemos esta contención, E va a ser igual a E intersección G. F unión N. ¿Vale? Y entonces, ¿qué
¿qué característica va a tener qué característica va a tener este conjunto? Que este conjunto, lo que tenemos acá, ¿no? Va a estar contenido en F unión N con la medida de F unión N igual al vacío. Igual al vacío. Ya lo estoy diciendo cualquier cosa. Igual a 0. ¿Vale? Y entonces, esta E va a tener que ser igual a unión N. ¿Qué tenemos que ponerle aquí para que se preserve que eso siga siendo E? Vacío, ¿no? Ahí está, ¿no? Aquí este elemento pertenece a ese y este está contenido en uno que tiene medida 0. ¿Vale? Entonces, bueno, ya, por lo tanto, obtenemos que E pertenece a ese gorrito. ¿Vale? ¿Sí queda claro qué fue lo que se hizo? Esta prueba solamente es como jugar mucho con el cómo se puede ver un conjunto, ¿no? Pero no, fuera de eso. Salud. Vale. Entonces, bueno, ahora sí. Salud. Ahora sí, vamos a tener que ese gorrito X con ese gorrito, con un gorrito, se llama la completación de S bajo mu. Y pues ya se le pueden ver las propiedades que tiene, que las fui comentando a lo largo de acá, que justamente es que S está contenido en ese gorrito. Y bueno, la medida gorrito es una extensión de la medida mu. Y aparte, ese es un espacio completo. ¿Vale? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí con esto? Si acaso puedo hacer un comentario aprovechando que salió esto. Voy a borrar esto. Lo siguiente que nos va a interesar va a ser una vez que uno tiene un álgebra, a partir de esta álgebra generar tiene un álgebra y tiene algo que se debe comportar como medida en esta álgebra, ¿vale? Es decir, va a ser aditiva y la medida del vacío va a ser 0, ¿no? O sea, uno tiene estas dos características, ¿no? O sea, tiene una mu, tal que mu del vacío es 0, y mu de A unión B, con estos disjuntos y estos pertenecientes a, es igual a mu de A más mu de B. ¿Qué va a ser lo siguiente que nos va a interesar? Nos va a interesar construir una sigma-álgebra que nos permita extender esta mu a toda esa sigma-álgebra y que sea completa, ¿vale? Eso es lo que nos va a interesar hacer con esto. Esto es de hecho lo que se busca hacer con con la medida del B, tal cual. Es decir, ¿qué es lo que ustedes ya saben? ¿Cuál es el álgebra que vamos a tener en los reales para construirnos a la medida del B? La medida que vamos a tener en el álgebra va a ser trabajar con las uniones numerables, las uniones de intervalos, ¿no? Las uniones numerables de intervalos. Entonces, va a ser y eso debería de comportarse bien, ¿no? La medida de la unión, cuando los tienes disjuntos los intervalos, debe de ser la suma de las medidas de los intervalos, ¿no?
Y entonces a partir de ahí se va a buscar generar la sigma álgebra que te va a permitir trabajar con eso. Y luego lo que se va a hacer es completar dicha sigma álgebra, es decir, volver a extender a la M para que incluya a los de ahí. ¿Cuál es el detalle que lo van a...? Bueno, lo que va a pasar lo que va a pasar con la medida del EB es que cuando hagan eso, ya van a obtener que directamente la completación con el álgebra va a ser completa. O sea, la extensión del álgebra y la extensión de mu va a ser completa. Lo que van a tener ahí. ¿Cuál va a ser el problema que van a tener al principio con la medida del EB? Que eso que hicieron, quién sabe cómo se relaciona con los borelianos, ¿no? Porque si se dan cuenta, este es otro problema diferente, ¿no? A cómo se construyeron los borelianos. Entonces, se van a estar perdiendo por ahí varias propiedades. Por ejemplo, ya composición de funciones medibles, uno siendo en el sentido boreliano y el otro en el sentido de cuando tengan a los conjuntos de Beck medibles, pues ya no necesariamente va a ser medible, ¿no? Composición de. Entonces se van a ir perdiendo varias cosas. Pero bueno, ahí les digo que vamos por este camino, por eso ahorita ya vimos cómo completar un espacio de medida respecto a una medida. ¿Vale? ¿Tienen alguna duda hasta el momento con esto? ¿O todo bien? ¿Todo bien? Pues bueno, ya son libres, vayan a pensar su tarea, que lo tienen que entregar el viernes. El viernes.